Muy bien, ¿qué tal si vamos a 2 Corintios capítulo 12, en su primer versículo? ¿Por qué Dios permite debilidades en nosotros? ¿Por qué Dios permite aguijones en nuestra carne? ¿Por qué el Señor permite tormentas, situaciones? ¿Por qué el Señor permite el desierto? ¿Por qué? Un Dios amoroso y fiel, un Dios bueno. ¿Por qué Dios pensará que es bueno para nosotros atravesar circunstancias difíciles? En esos primeros versículos, Pablo nos va a hablar de que muchas veces podemos pensar que es por nosotros que sucede la cosa. Y él va a hablar de los superapóstoles que se llenaron de orgullo cuando Dios le daba alguna visión o Dios le usaba. Así que en el primer versículo del capítulo 12 de 2 de Corintios dice, ¿va conmigo? ¿Va conmigo? Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre. Si en cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Amén. Y Pablo abre este capítulo diciendo esta frase: ciertamente no me conviene gloriarme. En otras palabras, no nos conviene que nuestro corazón se llene de orgullo. No nos conviene creernos, dice Pablo, que él se crea que si algo había en él, como que él fuera a pensar que era por su mérito y no por el mérito de Cristo. Así que Pablo evita hablar de lo maravilloso y bondadoso que Dios ha sido en cuanto a darle visiones, revelaciones. Si usted se fija, él habla en tercera persona para hacerlo aún más disimulado, para no atribuirse. Porque los superapóstoles desmeritaban a Pablo. Y al desmeritar el ministerio de Pablo, estaban desmeritando a Cristo, porque era Cristo quien había enviado a Pablo. Amén. Así que ellos tenían una forma mundana de pensar de que lo que estaba ocurriendo en ellos era por sus méritos. Y despreciaban a Pablo porque Pablo quizás no tenía visiones como ellos tenían visiones. Así que ellos salían a decir: tuve esta visión. Y por eso pensaban que Dios estaba con ellos. Pablo les revela un secreto de hace 14 años. Quizá ellos no sabían que Dios le había revelado esto a Pablo. Y él tenía 14 años ahí. Y usted se pregunta: ¿y por qué no lo contó? ¿Por qué no nos dio detalle de qué él habrá visto? Porque él dice: oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Así que Dios no quiso revelar qué fue. Por lo tanto, no debemos nosotros tampoco especular qué fue lo que sucedió. Bueno, Dios sabe, pero no lo quiso revelar. Y de lo que Pablo está hablando aquí es de orgullo espiritual. Muchas veces nuestro corazón tiende a pensar que las cosas suceden por lo bueno que somos, porque lo hacemos bien, por nuestras características, por cómo fuimos formados, porque fuimos al colegio, por la formación. Pero no es sano, no es sano. El orgullo espiritual es darnos el crédito a nosotros mismos por algo que Dios haya hecho. El orgullo toma la gloria que solo le corresponde a Dios y la guardamos como si fuera nuestra. El orgullo es en esencia una forma de idolatría y adoración. Por tanto, Dios no quiere eso para nosotros. Dios no quiere que seamos vanagloriosos, fanfarrones, orgullosos. Así que Dios, cuando ve que nosotros podemos deslinearnos o llenarnos de orgullo, ¿qué hace? En su eterno amor y su eterna misericordia nos debilita. Amén. Nos debilita. Porque nosotros somos así, hermanos. Cuando la cosa está todo bien, cuando todo florece hermoso, cuando no hay batallas, cuando no hay situaciones, entonces ese corazón hace así como los globos cuando le ponen helio. Y si no hay un techo, hermano, olvídese. Nos vamos así volando porque somos nosotros. Así que Dios, en su eterna sabiduría, en su eterno amor,
en su gracia y en su bondad, nos permite el aguijón de la carne y nos debilita. O sea que la aplicación en estos primeros versículos es que es necesario que nosotros menguemos para que Cristo crezca en nuestras vidas y que toda gloria y toda honra sea de Él. A veces no es tan fácil, es más fácil decirlo que hacerlo, porque no es fácil alabar en la prueba, en la lucha, en el problema, en el desierto. No es fácil cuando usted está empezando en Cristo, que le llegan como esos ramos que no son de flores, son de pruebas. Llegan las situaciones, puede llegar la enfermedad, puede llegar el dolor. Y usted decir, esto Dios lo está permitiendo porque Él es bueno, porque Él tiene un propósito bueno para conmigo, tarda en uno asimilarlo. No es tan fácil. Y hay que considerar que quien está hablando aquí, Dios está utilizando a Pablo, y Pablo tiene la bendición, el privilegio de haber sido utilizado por el Señor de una manera extraordinaria, tanto como los profetas del Antiguo Testamento. Y esto es algo que nos tiene que llamar la atención, porque Pablo tiene un pedigrí, tiene un currículum, una hoja de vida que no creo que ninguno de nosotros en nuestra vida se parezca ni siquiera, porque lo que Dios le dio a Pablo fue algo extraordinario, y aún lo que no contó fue más extraordinario. Amén. Así que Pablo está diciendo, a ese Pablo que Dios tanto utilizó, Dios le permitió una espinita. ¿Y para qué fue? Para mantenerlo humilde. Si vamos al versículos 5 y 6, nos va a dar otra lección. Versículos 5 y 6 del mismo capítulo dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. Ponga atención a eso, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Es un privilegio que Dios nos use para su gloria y para su honra, ¿verdad que sí? Es una felicidad enorme. Es algo hermoso que el Señor nos haya llamado para trabajar aquí en su casa, que es el área donde Dios nos tiene trabajando, ¿verdad que sí? Pero a la vez Pablo nos está diciendo que no nos vamos a gloriar de nosotros mismos, sino más bien en nuestras debilidades. ¿Cómo comprendemos eso? Sin embargo, le está diciendo, mira, si yo quisiera decirlo, no sería insensato porque es la verdad. ¿Verdad que sí? Él está diciendo, no es que sea mentira, es que no me conviene gloriarme. Es peligroso para nuestro corazón, para los hijos de Dios, creerse que es por algo que tenga que ver con nuestro mérito y no el mérito de Cristo. Así que Pablo dirige la atención no a lo que él quiere proyectar de sí mismo, sino él dice, voy a dejar todo eso, no me voy a gloriar de todo eso, sino me voy a limitar a lo que la gente oye y lo que la gente ve en mi vida. Amén. Fíjese en eso. ¿Qué está la gente viendo y qué está la gente escuchando en nosotros? Podemos estar más que felices de que Dios nos use, pero tenemos que prestar atención. ¿Cuál es la proyección de nuestra vida? ¿Qué está saliendo de nosotros? ¿Qué está saliendo de nuestra boca? ¿Y qué está proyectándose en nuestras acciones? Si nos vamos a Lucas 17:10, vamos a ver algo. Lucas 17:10 dice, así también vosotros, cuando hayan hecho todo, cuando hayan hecho nada o todo. Cuando hayan hecho ¿qué? Todo. Lo que os ha sido ordenado, digan, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Esta es una palabra que resulta hasta ofensiva para muchas personas. La forma en que aquí se nombra quizá uno de los rangos más altos del evangelio, siervo inútil. Y oiga, después de que lo hizo todo, no es que no hizo nada, es después que lo hizo todo, dice, siervo inútiles somos, porque la gloria es de Dios. Y yo estaba buscando cómo interpretar esto, a ver si es que era un error de traducción que pusieron aquí la palabra inútil.
Porque no es tan profético que nos digan inútil, ¿verdad? Así que en el original lo que significa es que no genera beneficio o alguna utilidad. O sea, piense de usted, tengo que pensar de mí como si yo soy un guante. ¿Ha visto los guantes que utilizamos para fregar? ¿Verdad que sí? Si en ese guante no entra la mano, ¿para qué sirve ese guante? ¿Para qué sirve? Exacto. ¿Cuándo es que es útil el guante? Cuando entra la mano. Así somos tú y yo, hermanos. Somos vasos de honra en mano de un Dios vivo, pero no por nuestra capacidad ni por nuestro mérito, sino por la gracia y el poder de nuestro Dios. Así que al declararnos inútiles, obviamente esto es un ejemplo extremo lo que Cristo está exponiendo aquí. Él está diciendo una humildad extrema, porque nosotros, ¿de qué beneficio le podríamos decir al Señor? Bueno, Señor, te conviene contratarme, te conviene que me dé trabajo a mí, te conviene utilizarme porque yo te puedo ofrecer este o cual beneficio. ¿Qué usted cree que le podríamos ofrecer nosotros al Señor? Amén. Otra palabra que encontré para inútil es deudor. Dice que no tiene mérito extra, no merecedor de alabanza especial, sino de cumplimiento. Y ahí está hablando del esclavo que termina un día entero de trabajar y cuando llega a la casa, su señor no le dice, ok, ven, descansa, ponte aquí a comer conmigo a la mesa. No le diga, ahora vaya, búsqueme comida, tráigame los zapatos, limpie la casa. Cuando yo me vaya a acostar, usted come. Qué fuerte, ¿verdad? ¿De qué está hablando aquí? De una humildad extrema, de reconocer que de Dios es alabanza y de Dios es el honor. No hay mérito en nosotros, sino que el mérito es de Él. Porque lo que hemos hecho es solamente lo que se había ordenado. En Santiago 1:17 dice la palabra del Señor: toda buena dádiva y don perfecto desciende, ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que todo lo hemos recibido ¿de quién? Del Padre de las luces. Así que si hay alguien a tu lado, dígale, si ves algo en mí, dígale a alguien, si ves algo en mí, no es mío, es de Dios. No es mío, es de Dios. Ahora dígale, soy siervo inútil. ¿Qué estamos proyectando en nuestra boca y en nuestras acciones? Pablo dice, si alguien me ve a mí, que vea a Cristo. Pablo está diciendo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Y esa debe ser nuestra meta, imitar a Cristo. Sin embargo, nuestra preocupación no debería ser cuidar las apariencias. Porque podría malinterpretarse y decir, ok, Pablo estaba cuidando sus apariencias, porque estaba cuidando lo que se escuchaba de él o lo que se veía de él. ¿Usted cree que le estaba cuidando las apariencias? El punto que le está diciendo es que nuestra fe sea genuina, que nuestra relación con Cristo sea de verdad, porque si no es genuina de alguna manera u otra, eso va a salir a la luz también. Amén. Eso va a salir a la luz también. ¿Alguna vez usted ha estado en una casa donde hay un animal muerto? Un ratón muerto. ¿Ha estado? Eso es un problema, hermano. Eso es un problema. Ahí no se está tranquilo hasta que no aparezca ese ratón. Ahí nadie sabía que se había muerto un ratón, pero ese olor, ese mal olor, te dice aquí algo anda mal. Hay algo muerto aquí. Señora, mire, pasó en mi casa, porque atrás nosotros tenemos un deck de madera bastante viejita. Aleluya. Lo digo para mi gloria. Un deck de madera vieja, hermano. Y apareció un día que nadie podía estar ahí en el patiecito. Nadie podía estar en el patiecito. Nadie podía estar ahí. Un mal olor tremendo. Tuvimos que levantar todas las maderas y había un animal muerto. Ese animal no nos dejaba vivir. Ese no dejaba respirar. Calcificado ahí, muerto, podrido.
Así sucede cuando nosotros solamente cuidamos las apariencias. Porque no se trata de apariencias, sino de realidad, de ser genuinos en nuestra fe. Amén. Entonces, como un Dios tan bueno y tan bondadoso permite el aguijón en la carne. Dice 2 de Corintios 12:7. Vaya conmigo al versículo 7. Y dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado ¿qué? Un aguijón en mi carne, o sea, algo en mi cuerpo, ¿no? En su cuerpo. Un mensajero de Satanás que me abofetee. Y para que no me enaltezca sobremanera. Aquí en este versículo podemos ver 3 puntos importantes. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Tenemos que comprender algo aquí. ¿Quién le dio a Pablo el aguijón si él dice que fue un mensajero de Satanás? Mensajero de Satanás, ahí la palabra que se utiliza es la misma para describir ángeles. Cuando en la palabra se habla de ángeles, es lo mismo que él está diciendo, un mensajero de Satanás. Pero si es un mensajero de Satanás, ¿fue Dios que le dio el aguijón o fue el diablo? Piénsalo un segundito. ¿Para qué le fue dado el aguijón? Para que no se enalteciera. ¿Quería Satanás que Pablo se enalteciera, sí o no? Sí. Entonces él se lo iba a dar de buena gana. No. Lo que pasa es que aún a Satanás Dios utiliza para moldearnos. Y en un mismo problema, Satanás está tratando de que nosotros reneguemos nuestra fe contra el Señor. Pero en el mismo evento Dios está tratando de hacernos más humildes y depender más de Él. En el mismo evento, en el mismo dolor de cabeza, en la misma prueba, en la misma batalla, Satanás está tratando de hacerte caer, de destruirte, de matarte. Pero Dios está allá reinando en majestad, el supremo, el altísimo, el que tiene todo bajo control. Aún a Satanás tiene bajo control. Y lo que él está viendo es que esa prueba que Satanás inventó para matarte, él va a decir, no es para matarlo, le va a beneficiar, lo va a santificar, lo va a hacer depender de mí, lo va a hacer hincar rodillas y orar y clamar a su presencia. Aleluya. Voy a aprovechar, voy a beber agua. Es el truco de los predicadores, hermano. En el aplauso bebe agua. Entonces, entendamos que aunque hay problemas como el de Job, Satanás fue y dijo, bueno, ahí está tu hijo, ¿qué vamos a hacer con tu hijo? Así sea bueno. Así sea bueno servirle a Dios cuando no hay problema, no hay lucha, no hay batalla. ¿Y qué dijo el Señor? Haz lo que te parezca con él. Solamente cuida su vida. ¿Verdad? Así sucede con nosotros. Ahí está Satanás de día y de noche acusándonos delante de la presencia de Dios y diciéndole, mándale esta pruebita para que tú veas. Quítale el trabajo, avergüénzalo, debilítalo, mata su orgullo para que vea que te va a negar. Y el Señor está diciendo, hazlo todo, pero eso solamente va a servir para que sea mejor para su gloria y para su honra. Entonces, ¿era un mensajero de Satanás? Sí. Era un mensajero de Satanás. Y lo tremendo es que dice que abofeteó a Pablo. Oiga, al hombre de Dios. Un mensajero de Satanás le daba bofetada. ¿Cuántas veces nosotros no nos sentimos tan abofeteados por la situación? Por el problema, por la lucha, agotados. En una ocasión Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ya Satanás pidió permiso para zarandearte. Solamente me queda orar por ti. Voy a orar por ti para que sea fortalecido en medio de la prueba. Pero Dios permitió que Pedro fuera zarandeado. Amén. Así que muchas veces nosotros también estamos siendo zarandeados por las tinieblas. ¿Lo permite el Señor? Sí, lo permite el Señor para debilitarnos y que vengamos humildemente a su presencia. Qué bonito es Dios. A veces no es fácil dar gloria por esto, pero esa es la voluntad del Señor. Golpeado por Satanás, bueno a veces, pero bien para con Dios.
para que no nos enaltezcamos sobremanera. Piense un momento, si usted tiene un aguijón en su carne. Puede ser que no tenga ninguno en este momento, pero la palabra de Dios dice, en el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción. Y para que no se me adelante, ese aguijón no es el esposo, no es la esposa, no es la suegra, no, ninguno de esos. La naturaleza del aguijón de la carne de Pablo era algo físico. El aguijón no era una espinita de pescado, era una estaca de tiendas, una estaca grande. Y él hablaba de que él andaba atravesado por esta estaca, por esta espina, como aquí en el costado, ¿no? Era algo que lo debilitaba, que lo avergonzaba. Era algo que él le había clamado al Señor, era algo que lo tenía mal. Piensa un momento si usted tiene algún aguijón. Yo tuve la semana entera para pensar en mi aguijón. Así que el Señor está diciendo, te he dado un aguijón, lo he puesto ahí, he permitido que Satanás te abofetee, pero lo he hecho para la gloria de Dios y para nuestro bien, para mantenernos humildes. Ahora que tenemos el aguijón, ¿qué hacemos con el aguijón? ¿Será que Dios quiere quitarnos el aguijón o quiere dejarlo más tiempo? Vamos a ver qué dice el siguiente versículo. 2 Corintios 12:8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Es importante aclarar que no somos masoquistas, hermanos. No nos complacemos en el dolor. No es como, oh, qué bueno, dolor, ven a mí para ser mejor para Dios. No nos gusta el dolor. No somos masoquistas. Lo que aquí está diciendo es que Pablo clamó 3 veces al Señor, quita esto de mí, yo no lo soporto. Incluso Cristo en el Getsemaní dijo, ¿qué dijo Cristo? Pasa de mí esta copa, si tú quieres. O sea, no es que nosotros nos acomodamos al dolor, sino que más importante que nosotros ponemos el propósito del Padre por encima de nuestra situación. Amén. No nos acomodamos a esto, pero esperamos la respuesta de Dios. Y Dios siempre responde. Ya lo dijo Frank cuando estaba ministrando en alabanza. Hoy no te vas sin la respuesta. Puede ser que así sea, hermano. Lo que pasa es que a veces no nos gusta la respuesta de Dios. Pero el pastor dice que Dios siempre responde. La primera parte del versículo 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aleluya. Esa fue la respuesta del Señor para Pablo. Y no fue como que él oró 3 veces y ya. Esto sugiere que él continuamente oraba por esto. Señor, quítame esto, quítame esto, quítame esto, Señor, libérame de esta prueba. Hay gente que dice que era como que se desmayaba de un pronto, una epilepsia o algo, o un dolor constante, o lo que sea que fuera, hermano. Era algo que le hacía verse tan débil, ¿verdad? El apóstol Pablo tan débil. Y la respuesta de Dios, después que este hombre ayuna, ora, clama, Dios le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Solamente así podemos encontrar sentido a la debilidad, al aguijón, a la prueba, a la lucha. Yo sé, muchos de nosotros hemos tenido pruebas y aguijones de por vida, hermano. Mucha gente hemos tenido aguijones por décadas, por años, y hemos clamado al Señor. Le hemos dicho, Señor, pero por favor quita esto de mí. Le hemos dicho, Señor, por favor llévate esta prueba, llévate esta enfermedad, llévate esto que me hace pasar vergüenza, esto que no me deja a mí verme bien. Y el Señor dice, no, yo quiero que tú tengas eso. Yo quiero que tú sigas con esto. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Significa, en ese problema, el poder de su gracia es mayor para con nosotros. Quizá Él no nos va a quitar
la prueba, el aguijón, la lucha, pero sí nos va a dar la prueba para superarla. Sí nos va a dar la entereza, sí nos va a dar el carácter para nosotros entender que Dios está actuando a nuestro favor a través de eso que nos duele, que nos avergüenza, que nos debilita. No es fácil, hermano, el aguijón y la prueba no es fácil. La lucha es constante, no se va, siempre está ahí. Y no estamos hablando de pecado. Es importante señalar que no estamos hablando de una debilidad por el pecado. Estamos hablando de una lucha que nos debilita en nuestra carne, en nuestro ser, a nuestro alrededor. Una lucha constante, algo que me hace sentir tan pequeño y tan insuficiente. Pero justamente eso es lo que Dios quiere con esta prueba, que conozcamos cuán insuficientes somos. Y solamente cuando entendemos que somos insuficientes, podemos entender que su gracia es suficiente. Su gracia es mayor, su gracia es poderosa. El poder de su gracia es lo que es suficiente. Por lo tanto, un no de Dios es sinónimo de amor. Quizá el silencio de Dios es un te amo. Quizás ese silencio de Dios, al no quitar la lucha y la prueba, Él te está diciendo: te quiero moldear, te quiero santificar. Todavía aguanta un poquito más, porque el Señor tiene grandes planes para contigo y para conmigo. Y el Señor quiere que atravesemos estas situaciones, estas luchas, creyendo que su gracia es mayor, creyendo que su gracia es suficiente. Y no tan solo aceptarlo como: ok, ya, me rindo a esta situación. Yo me rindo, decía Fran, ¿verdad? Ya, eso fue lo que me tocó, no hay de otra, vamos a hacerlo entonces. En el siguiente versículo Pablo está diciendo: me gozo en esta debilidad. Aleluya. Esto sí que es fuerte. Esto quizá no lo podemos decir en nuestra etapa inmadura de ser cristianos. ¿Cómo que yo me voy a gozar en un problema? ¿Cómo que yo me voy a gozar en una enfermedad? ¿Cómo que yo me voy a gozar cuando el Señor permite que yo sea avergonzado? Pablo está diciendo: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Esto es algo que no lo comprendemos mientras estamos sin fruto. Porque ¿ha visto usted esos árboles que mientras no tienen fruto están así derechito? Derechito. Pero cuando tienen fruto empiezan así a doblarse hasta el piso. Porque mientras más fruto, más se dobla. Así es el cristiano: mientras más fruto Dios le permite tener, más te doblas, más humildes somos, más en el suelo estamos ante su presencia, porque llevamos la marca de Cristo en nuestra espalda. Y Él está diciendo: no es que yo me resigno a esta situación de mala gana. Él está diciendo: por cuanto ahora puedo entender que Dios está trabajando a través de esta prueba, de esta lucha, de este plan del maligno para destruirme, entonces ahora me gozo, porque Él es fuerte en mi debilidad. Eso que antes no podía hacer, lo puedo hacer porque Él es bueno, porque Él es suficiente. El problema ya no es tan grande cuando puedo comprender que Dios lo está permitiendo por su gracia, para su gloria y para mi bien. Amén. ¿Usted cree que Pablo era un hombre de quejarse? Un hombre que había estado preso, un hombre que había pasado naufragio, dolor, prueba, lucha. Varias veces fue azotado, le dieron 39 latigazos varias ocasiones. En una ocasión fue apedreado hasta la muerte. Este hombre sufrió cosas que nosotros no lo podemos ni mencionar. ¿Y usted cree que él se iba a quejar así por así de algo leve? No, pero aceptó con gozo, porque el Señor estaba trabajando en su vida. Eso dice que Dios estaba interesado en hacerlo mejor. Es difícil de comprender. Yo recuerdo hablar con mi vecino Joel. ¿Hace cuánto tiempo ya? ¿Qué? ¿Un año? La vez que él y yo duramos más tiempo hablando fue cuando estaba atravesando el mayor dolor de su vida. A ese día duramos como 3 o 4 horas. Él parado del lado de su casa y yo parado del lado de mi casa, y los dos hablando.
3 horas hablando de Cristo, hablando de su grandeza, hablando de su amor. Y ese día me dijo: vecino, yo me voy a reconciliar con Dios, pero ahora sí es para siempre, es de verdad. Y ahí está, no se ha apartado de Cristo. Ahí está Joel sirviéndole a Cristo. Y hemos tenido que pasar pruebas, luchas, enfermedades, para entender que somos débiles y que no podemos, hermanos. Esa debilidad nos recuerda que quien es grande es tu Dios. De quien debemos depender es de nuestro Dios, y de que no somos suficientes. El acto o el momento de mayor debilidad, yo diría, de un ser humano fue el de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo fue debilitado a lo sumo. Lo vamos a leer. ¿Qué tal si me acompaña a Isaías capítulo 53? Humanamente, Cristo fue avergonzado, humillado. Todo lo que le hicieron a Cristo lo llevaron al momento de mayor debilidad humana. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 53: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El mayor momento de debilidad humanamente de Cristo fue el mayor momento de gracia, de poder y de misericordia, porque allí venció la muerte, venció el pecado, venció la maldad, venció al diablo, a Satanás, la serpiente antigua. Todo esto fue vencido en la cruz del Calvario. Aleluya. Su debilidad es nuestra fortaleza. Porque Él se hizo débil, nosotros hemos sido fortalecidos. Piénselo un momento. ¿Quién iba a creer en un Cristo derrotado? ¿Quién iba a pensar que ese era el Hijo de Dios? ¿Quién iba a pensar que ese que habían matado iba a ser quien iba a rescatar la humanidad? No lo podían comprender. Tal vez tú y yo hubiéramos dicho: tenían razón, no era el Cristo. Pero se levantó al tercer día lleno de poder y lleno de gracia, y está aquí hoy y nos dice: yo estoy contigo en tu debilidad, yo estoy contigo en tu prueba, yo estoy contigo en tu dolor. Y Dios nos está diciendo que Él quiere utilizar esa debilidad para mostrar su poder, para mostrar su gloria. En Pablo se mostró de esa manera. En este joven que vimos cantando al principio, se mostró de otra manera. ¿Cuántos recuerdan a Julio Melgar? Julio Melgar, fueron muchas las profecías de que Dios lo iba
a levantar otra vez. Fueron muchas palabras que la gente dijo: no, Dios lo va a sanar, yo lo declaro, y esto y lo otro. Pero Dios tenía otro plan, y Él lo testificó aún en el momento de su muerte. Dios lo enfermó con cáncer, un hombre que había servido a Dios toda su vida, y murió por esta enfermedad, y Dios lo permitió así. Amén. Dios no le quitó la prueba, Dios lo debilitó hasta lo sumo, hermano. Yo sé que usted ha visto el video y ha visto las fotos. Hasta lo sumo quedó este hermano, debilitado por esta enfermedad. Pero ¿qué sucedió? Fue el momento donde Dios más utilizó a Julio Melgar para llegar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Quizá Dios tiene el plan de sanarte, quizá Dios tiene el plan de quitar tu yugo, quizá Dios tiene el plan de sanar tu enfermedad, quizá Dios dice: sí, te la voy a quitar, pero ¿y si no? ¿Qué va a pasar? ¿Le vamos a adorar o lo vamos a negar? Si Él decide no sanarnos, si Él decide dejarnos en el suelo, ¿le vamos a negar? ¿O vendremos como Job y diremos: aunque Él me mate, en Él esperaré? Y después dijo: yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo de la tierra me levantará. Esa es la fe que transforma vidas, que Él pagó por mi pecado, por mi culpa y por mi rebelión, por lo que yo estoy pasando. Ya Él pagó, pero esto será completado el día que yo le vea cara a cara. Y si no me sana, igual le voy a servir. Y si no me rescata del horno de fuego, como quiera le voy a servir. No lo voy a negar. No voy a retractar mi fe. No le voy a negar. No lo voy a abandonar, porque su gracia es mayor en mi debilidad.